Bueno, arrancamos, ya empecé escribiendo mal. Vamos a estar compartiendo el Salmo 89. Es un salmo de Etán Esraíta. Etán Esraíta es un salmista que la palabra dice que es muy sabio, que era uno de los más sabios, y en Primera de Reyes, cuando se menciona al rey Salomón, se lo compara y se le dice que Salomón era más sabio que este Etán Esraíta, o sea que quiere decir que era muy sabio, pero que Salomón era como más sabio que él. Entonces vemos que este salmo fue escrito por alguien muy conocedor de la palabra de Dios, muy conocedor de todos los estatutos de la ley, y bueno, él escribió esto. El salmo se titula Pacto de Dios con David. Bueno, yo leyendo esto pensé que era esto el momento donde Dios hablaba directamente con David, pero adentrándome un poquito más, nos dice que este salmo fue escrito por este salmista cuando ya David había fallecido. Quizás, o sea, se da a suponer que fue escrito cuando Salomón estaba reinando sobre Israel. Bueno, también dice que es un masquil. Un masquil significaba, ¿se acuerdan? Enseñanza, algo que era para transmitir conocimiento y entendimiento. Bueno, este salmo cuenta con 52 versículos y, bueno, todos ellos son una gran bendición. Acá estamos. Bueno, también marca que los primeros versículos, mayormente del 1 al 4, exalta la grandeza del Señor y la promesa de su descendencia. ¿Se acuerdan que el Señor le había prometido a David que toda su descendencia iba a reinar, que toda su descendencia iba a ser próspera? Bueno, toma como referencia y hace recuerdo de esa promesa en los primeros versículos. Además de que claramente comienza exaltando, como dice acá, las misericordias de Jehová. Y también luego en los versículos siguientes sigue afirmando el pacto con David, ese pacto que quiere decir que es un pacto eterno. Y hasta dice que aunque tus hijos me hagan lo malo delante de mí, yo los castigaré, pero igualmente seguiré guardando esa descendencia. Y compara a ese pacto que tiene con David y a David como el sol y las estrellas. O sea, quiere decir que es un pacto inmutable, un pacto que es muy firme, también como el sol y las estrellas, para que se den una idea. Bueno, todos los versículos que siguen también siguen remarcando el pacto de Dios con David, el momento en el que Jehová lo levantó, lo ministró, le prometió, todas esas promesas, hasta el versículo 37, que aún en medio de toda esa exaltación, en medio de todo ese recordar de las promesas de Dios, habla este salmista del sufrimiento que está viviendo Israel. Porque dice que, como les comentaba al principio, ya estaba reinando Salomón en ese momento. Y fue cuando Israel empezó a ser atacada, cuando fue a ser asediada, que ya como que algunos ya hasta se burlaban y lo menospreciaban al pueblo de Dios. Bueno, este salmista habla y como que dice, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, mira esto, mira lo otro, como que también luego de recordar todo eso y de exaltar al Señor, trae la condición verdadera de Israel. Y es lo que casi siempre vemos, ¿no? De que luego de reconocer la fidelidad de Dios, de reconocer todo eso, hay un momento para los siervos de Dios mostrarse tal cual son y mostrar la debilidad que hay, mostrar la necesidad, mostrar lo mal que le están pasando. Pero es como que este salmista siempre, cuando empezó a decir todo esto, decirle todo esto al Señor, nunca se olvidó de la promesa, porque la vuelve a recordar. Tenía la promesa presente, pero muchas veces, como a veces vivimos nosotros, tenemos la palabra de Dios, la promesa de Dios, pero vemos que nada cambia,
y como que a veces, vieron que a veces, aunque no pueda ver, está sobrando. Bueno, tenía esta certeza este salmista de que, Señor, tengo toda esta promesa, todo esto que le dijiste a tu siervo David, lo tenemos, no solamente porque se lo diste a David, sino que al estar con David también estás con el pueblo. Bueno, aún en eso, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de que, como dice acá, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Miren esta queja que hace el salmista, ¿no? Dice, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio de sus vecinos. Acá está hablando del pueblo de Israel. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no los levantaste en la batalla. Bueno, acá vemos, ¿no? Ese momento de, Señor, mira esto que aún hasta, dice, rompiste el pacto, pero sabemos que, y también lo veía como del lado humano, de que aún muchas veces nosotros, al desesperarnos, como que decimos cosas que no son, afirmamos algo que no es cierto. Y bueno, cuánto cuidado tenemos que tener con nuestras palabras. Y termina los últimos versículos clamando este salmista por la restauración de Israel. Dice, y bueno, y miren esta pregunta que le hace, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Y acá vemos que está buenísimo esto de recordar las promesas del Señor y decir, Señor, estoy pasando por esta situación, pero yo sé que tú estás. A mí me gusta que el salmista trae a memoria a David, que ya había muerto, pero igual él reconocía que a él había estado con David, ¿no? Y mismo nosotros también podemos decir, Señor, esta situación, así como estuviste con tal persona, así como estuviste con tu siervo, no sé. Y ahí podemos nombrar a quienes están en la Biblia o quizás personas de fe que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cómo has estado con esta persona, con esto, con esto? ¿Cómo has levantado quizá ahora en este tiempo a la hora en Rivera, Señor? También creo que lo vas a hacer con esta situación. Bueno, cosas que también nuestros ojos han visto, porque creo que en todo este tiempo hemos visto promesas cumplidas de Dios, hemos visto milagros de Dios, entonces podemos echar mano de eso. Me encanta porque termina el versículo 52, luego de haber expresado toda su angustia, todo ese clamor, dice, bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Y bueno, buenísimo este salmo, porque me encanta que tiene muy presente las promesas, que tienen, que aunque había pasado el tiempo de que Dios le había hecho ese pacto con David, porque ya lo vimos en otros, en Salmos y cuando estábamos viendo en Reyes, cuando estábamos viendo todo eso, ¿no? Y este salmista era un ministro del Señor, tenía muy en claro la historia. Y está buenísimo para nosotros, que estamos en un lugar, y acá todos estamos sirviendo, ahora empieza la escuelita y están sirviendo multimedia, lo que sea, la limpieza, lo que sea, estamos sirviendo y tenemos que conocer la historia, tenemos que conocer la palabra de Dios para cuando venga ese ataque del enemigo, cuando venga, saber a quién vamos, saber que vamos al Dios de la promesa, aún con nuestras quejas, con nuestra necesidad, vamos al Dios de las promesas. Acá vemos que el pueblo la estaba pasando mal y este salmo, y bueno, en resumen, ¿no? Comienza nombrando la fidelidad de Dios, la grandeza, recordando el pacto con David, ese pacto que jamás se rompería, y termina con una súplica de confianza de que Dios va a intervenir. Y creo que todas nuestros ruegos, nuestras peticiones tienen que tener ese fin, ¿no? De saber de que Dios va a intervenir. No sabemos cómo, pero va a intervenir y va a cumplir todas sus promesas. Amén. Así que bueno, este ha sido el Salmo 89. Gloria a Dios. Bueno, Cami.